Mi nombre es Carla Ramírez, tengo 66 años, y lo que voy a contarles no es una novela ni una película. Es mi vida. Una vida que me cambió para siempre el día que abrí una simple caja de zapatos, frente al juez que iba a decidir mi destino. Yo era la esposa de Rubén, mi marido durante 42 años. Nos casamos cuando yo tenía apenas 24 y él 28. Juntos levantamos un hogar, sacrificando lujos por estabilidad, soñando con una vejez tranquila. Rubén tenía una ferretería en Iztacalco. Trabajaba todos los días de sol a sol, y yo era maestra de primaria. No teníamos mucho, pero él me juraba amor eterno. Contigo hasta que me muera, me decía cada vez que lo abrazaba fuerte antes de dormir. Pero cuando Rubén murió de un infarto fulminante en la sala de nuestra casa, algo dentro de mí también se murió. Y no fue precisamente amor. Fue confianza, porque una semana después de su entierro, mi mundo se vino abajo. Una licenciada muy elegante, con tacones que sonaban como martillazos contra el piso de mármol del juzgado, se me acercó con una sonrisa fingida y me dijo: ¿Usted es Carla Ramírez? Sí, ¿por? Tiene que presentarse mañana en la lectura del testamento del señor Rubén Villanueva. Es obligatorio. No entendía nada. ¿Testamento? Rubén nunca me habló de eso. Siempre me decía: ¿para qué hacer testamento, vieja? Todo es tuyo. Eres mi única familia. Al día siguiente, me presenté puntual, con mi rebozo de flores, la cara lavada y el corazón hecho un nudo. El juez comenzó a leer con una voz seca, sin emoción. Mencionó propiedades, cuentas bancarias, inversiones que ni yo sabía que teníamos. Y de pronto, la frase que me dejó sin aliento: y lego todos mis bienes a la señorita Marisela Soto López. Sentí que me caía un balde de agua helada. ¿Perdón? ¿Quién es esa mujer?, pregunté temblando. Entonces, la misma licenciada de tacones filosos sacó una carpeta y dijo: la pareja sentimental del señor Villanueva, desde hace 8 años. Ahí fue cuando sentí que el piso se abría bajo mis pies. 8 años. 8 años viviendo engañada, mientras yo le preparaba su café con canela y le remendaba los calcetines. Pero el juez continuó, implacable. A la señora Carla Ramírez, esposa legítima, le deja una caja de cartón con objetos personales. Todos voltearon a verme como si yo fuera una broma. La esposa legal, recibiendo una caja de zapatos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Yo no lloré, no grité, no me desmayé. Solo tomé la caja con manos firmes y la abrí lentamente frente al juez. Y fue entonces cuando lo vi. Una carta, doblada con extremo cuidado, escrita con la caligrafía de Rubén. La reconocí al instante. Esa mezcla de letras apretadas y torcidas que siempre le reprochaba en los post-its que me dejaba en la nevera. También había un llavero oxidado, con una letra E colgando. No entendí el significado en ese momento. Debajo, una llave suelta sin identificar y una foto arrugada donde salíamos él y yo en Acapulco. Pero alguien había rayado mi cara con tinta roja. No lo podía creer. Tomé la carta. Mis manos temblaban. La abrí y sentí un nudo formarse en mi garganta desde la primera línea. Carla, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No lo leí en voz alta. Me lo guardé para mí. En ese instante, decidí que no iba a derramar una sola lágrima frente a esa abogada, ni frente a esa mujerzuela de vestido ajustado que me miraba con lástima, disfrazada de superioridad. Volví a meter la carta en la caja, cerré con firmeza y me puse de pie. ¿Eso es todo?, pregunté con voz firme, aunque por dentro se me partía el alma. Eso es todo lo que el Señor dejó dispuesto para usted, señora Ramírez, dijo el juez sin levantar la vista. Sentí las miradas clavarse como agujas, pero no les di el gusto de verme quebrada. Me fui caminando despacio, con la caja en los brazos, como si llevara el ataúd de mi dignidad. Cuando llegué a casa, abrí la carta de nuevo, esta vez completa. Rubén escribía cosas que me revolvieron el estómago. Sé que esto te dolerá,
pero necesitaba sentirme vivo. Marisela me devolvió algo que tú, sin darte cuenta, habías dejado de darme. ¿Qué me faltó dar, Rubén? ¿Qué más? Después de 42 años, de levantarlo cuando tuvo cáncer, de cuidar a su madre cuando se volvió senil, de renunciar a mis propios sueños por los suyos. ¿Eso no fue suficiente? Pero el final de la carta me hizo frenar en seco. Si decides usar la llave, llegarás a la verdad. ¿Qué verdad? ¿A qué se refería? Observé de nuevo el llavero con la letra E. No encajaba con nada. Revisé la caja, sacudí la foto, examiné el reverso, y entonces noté algo. Dentro de la caja, en una costura del cartón, había otro papel doblado con cinta adhesiva. Lo saqué cuidadosamente. Era un recibo, de un hotel, de hace 6 meses, a nombre de Rubén Villanueva y Estela Villanueva. ¿Estela? Yo no tenía hijas. Rubén y yo nunca pudimos tener hijos. ¿Quién demonios era Estela? La sangre me hirvió. El apellido. Era posible la letra E de pronto, del llavero. todo cobró sentido. El tono lastimero con el que Rubén a veces se iba a negocios los fines de semana. Las llamadas extrañas que decía que eran de proveedores. No era solo una amante. Rubén tenía una hija. Y no era mía. Me senté en la silla de mimbre del comedor, la que él siempre decía que crujía mucho, y sentí que el mundo se me venía encima. Me llevé las manos al rostro y por fin, por primera vez desde su muerte, lloré. Pero no por él. Lloré por todo lo que no supe, por lo ciega que fui, por los años perdidos. Pero había algo en esa carta que me quemaba la mente. Esa frase, si decides usar la llave, la tomé con fuerza. Salí de casa. Me subí al microbús con dirección al hotel del Recibo. Iba a enfrentar la verdad, pero cuando llegué al hotel y pregunté por el número de habitación que decía el recibo, la recepcionista me miró raro. ¿Esa habitación? Ah, sí, pero no está en uso. Tiene meses cerrada. La rentaba una mujer. Dijo que se mudaba al norte, pero dejó algo para alguien, con este apellido. Y me extendió un sobre amarillo, con letras torcidas que decían, para Carla Ramírez, si algún día viene. Lo tomé con las manos heladas, lo abrí, y lo que había adentro era un dibujo, hecho con crayolas, sobre una hoja de cuaderno. En la parte superior, con letras temblorosas de niña, decía, a mi papá Rubén. El dibujo mostraba a un hombre sonriente, calvo y de bigote, igualito a Rubén, junto a una niña de trenzas con un vestido rosa. Estaban tomados de la mano, debajo de un sol con ojos. Abajo, en la esquina, una dedicatoria escrita por una mano adulta decía, Carla, si estás viendo esto, significa que encontraste la llave. No te odio. Solo necesitaba vivir mi verdad. Estela merece saber quién es. Perdóname si puedes. La firma era de Marisela Soto, la amante. Me quedé de piedra. No podía moverme. Tenía en mis manos la confirmación de lo que ya temía. Rubén había tenido una hija con otra mujer, y me lo ocultó toda su vida. 8 años, decía la licenciada. 8 años de engaño, de mentiras disfrazadas de viajes de negocios, de silencios calculados. Guardé el dibujo en mi bolsa y salí del hotel en shock. Las luces del centro me parecían más agresivas que nunca. Caminé sin rumbo por las calles de la colonia, pensando en qué hacer con aquella verdad. ¿Callármela? ¿Olvidarla? ¿Buscar a esa niña? ¿Y para qué? Al llegar a casa, abrí la caja de nuevo. Busqué detalles, pistas. Fui desdoblando las capas del engaño como si pelara una cebolla podrida. Fue ahí donde noté que la foto rayoneada tenía algo escrito en el reverso. Mi Estelita, siempre recuerda que fuiste mi alegría secreta. Alegría secreta. Mientras yo lloraba por no poder tener hijos, Rubén estaba criando a una niña en otro hogar. Un hogar que yo no conocía. Pasé la noche en vela. No dormí ni un segundo. Solo pensaba en esa pequeña. ¿Cuántos años tenía ahora? ¿11? ¿12? Le habían dicho ya que su padre había muerto. Y lo peor de todo, ¿ella sabía que yo existía? A la mañana siguiente fui al registro civil. Necesitaba confirmar si lo que creía era cierto.
Di el nombre completo de Rubén y pedí acceso a los registros de nacimiento asociados. Tuve que firmar unos papeles, pagar 287 pesos, esperar 2 horas y al fin, la funcionaria me entregó el documento. Aquí está. Nacida el 3 de marzo del 2013. Nombre: Estela Villanueva Soto. Madre, padre, Marisela Rubén Soto Villanueva. López. Tuve que sentarme. El documento me pesaba más que una lápida. Había una dirección en el acta. En Ecatepec. Una casa, según eso. Me debatía entre ir o no. ¿Y si me odiaban? ¿Y si me rechazaban? ¿Y si la niña no sabía nada y yo arruinaba su mundo? Pero había algo que no podía dejar de pensar. Esa niña tenía mi apellido, y la caja ahora estaba en mis manos. Rubén no era tonto. Si dejó esa llave, ese recibo y ese dibujo, era por Esa algo. caja no era una humillación, era una pista, era una herencia distinta. Y fue entonces cuando me decidí a tocar esa puerta, a mirar a los ojos a la mujer que destruyó mi vida y a la niña que, sin culpa alguna, se convirtió en la sombra de mi dolor. Tomé el acta. Me subí a un taxi. 1 hora después estaba frente a una reja verde, despintada y oxidada. Un triciclo escolar estaba recargado sobre la pared. Había ropa tendida, olor a sopa caliente, gritos infantiles. Toqué la puerta. Pasaron 5 segundos, luego 10, y entonces se abrió. Una mujer ojerosa, más joven de lo que imaginé, se asomó. Tenía los ojos llorosos y la boca apretada. Me miró sin sorpresa, como si me estuviera esperando. «Usted es Carla, ¿verdad?», me dijo, sin dudar. Y antes de que pudiera contestar, detrás de ella, una vocecita aguda gritó: «¿Es la señora del dibujo, mamá?». La señora del dibujo. Sentí que el La aire niña me que se asomó abandonaba. desde el interior tenía trenzas cortas, cara redonda, pecas en la nariz y unos ojos grandes, oscuros, idénticos a los de Rubén cuando se enojaba o se emocionaba viendo el fútbol. Marisela se hizo a un lado sin decir una palabra, y yo, con el corazón martillándome el pecho, entré. La casa era pequeña pero limpia. En la pared del comedor colgaba una foto de Rubén cargando a Estela en brazos. No era reciente. Él se veía más joven, con el mismo suéter café que tanto odiaba y que yo le regalé un diciembre. Me senté en una silla plástica. Marisela sirvió café sin preguntar si quería. Yo tampoco le agradecí. Nos miramos como dos rivales que han perdido la guerra, pero aún no entierran las armas. «¿Por qué me dejaste esa caja?», pregunté. Ella respiró hondo. «Rubén me pidió que lo hiciera. Dijo que si algo le pasaba, tenía que ayudarte a encontrarla». «¿A encontrarla? ¿A quién? ¿A tu hija? ¿La hija que tuvo contigo mientras dormía conmigo cada noche?». Estela escuchaba desde la otra habitación. Se asomaba detrás de una cortina. Me miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. Marisela no respondió. En su lugar, sacó una caja de metal de un armario. Dentro había papeles, cartas, fotografías y un documento con el logo de una notaría. «Rubén no dejó solo una herencia oficial», dijo ella. «Hizo otro testamento, uno que no registró. Uno que escribió con su puño y letra por si algo pasaba antes de cambiar el oficial». Desdoblé el documento. Estaba firmado y fechado 3 días antes de su muerte. Lego a Carla Ramírez la propiedad ubicada en la colonia San Miguel, así como los títulos de ahorro conjunto. Estela es mi hija, pero Carla fue mi sostén, mi familia, mi lealtad. Lo lamento todo. Si ella puede perdonarme, deseo que lo tenga todo, y que ella decida si desea compartirlo. «¿Dónde está esa propiedad?», pregunté, con la voz quebrada. Marisela sacó una hoja con una dirección. Era una pequeña casa en Cuernavaca, una que Rubén había comprado con ahorros ocultos. Me sentí mareada. ¿Rubén realmente quiso enmendar su traición? ¿O fue solo culpa tardía? Marisela me miró a los ojos, y en ese momento bajó la guardia. «Yo no sabía que seguía contigo. Él me dijo que estaban separados, que tú ya sabías de Estela, que incluso la habías visto». Esa última frase me taladró la cabeza. «¿Qué?», susurré. «¿Qué dijiste?». «Sí. Él decía que tú una vez viniste a verla al parque, que hasta le llevaste una muñeca».
Me levanté como impulsada por un rayo. Eso no es verdad, yo nunca... Pero me detuve, porque algo, muy en el fondo de mi memoria, hizo clic. Una tarde, hace como 6 años, estaba en el mercado y vi a Rubén a lo lejos con una niña. Él me juró que era la hija de un cliente. Me convenció de que lo había confundido. Pero no era otra niña, era ella, Estela, y yo le creí. La rabia, el dolor, la vergüenza se mezclaban dentro de mí como una tormenta imposible de frenar. Y entonces, sin pensar, le grité a Marisela: «Voy a quedarme con todo, esa casa, los ahorros, lo que sea, porque lo merezco, porque él me lo debía». Ella no respondió. Bajó la mirada. Estela entró en ese momento, con el dibujo en la mano. Me lo extendió. «¿Quiere que le haga otro dibujo, señora Carla?» Y fue ahí, justo ahí, cuando todo dentro de mí se quebró, porque no podía odiar a esa niña. No tenía culpa, pero tampoco podía ignorar lo que venía, porque ese Nuevo Testamento no tenía validez legal, y yo iba a tener que pelear por él. Pero lo que no sabía era que al iniciar esa batalla, iba a destapar un secreto aún más profundo, algo que Rubén escondió incluso de Marisela. Algo enterrado en Cuernavaca. Algo enterrado en Cuernavaca. Salí de la casa de Marisela con el sobre, el dibujo, la copia del testamento alterno, y un nudo que ya no sabía si era de odio, tristeza o culpa. Marisela me dejó ir sin decir palabra, y Estela me despidió con una sonrisa tímida que me rompió el corazón. Volví a casa con el cuerpo entumecido. El cascarón de mujer fuerte que me había puesto ese día se empezaba a cuartear. Me senté en la cama con la caja de zapatos entre las piernas, como si aún pudiera sacarle respuestas, pero solo quedaba silencio. Dormí mal. Soñé con Rubén susurrándome algo que no lograba entender, en una casa rodeada de árboles. Al despertar, supe que tenía que ir a Cuernavaca. Tenía que ver esa casa. Tomé un autobús esa misma mañana. 3 horas después, llegué al fraccionamiento Los Robles. Una zona tranquila, con árboles altos y calles adoquinadas. La dirección me llevó hasta una casita blanca con portón azul. Todo estaba cerrado, polvoriento. Un letrero oxidado decía: «Propiedad privada, no pasar». Pero yo tenía una llave, la metí en la cerradura, y para mi sorpresa, giró con suavidad. Adentro, olía a humedad, pero también a lavanda seca. Alguien había vivido ahí. Las paredes estaban decoradas con cuadros de campo, algunos retratos, y entonces lo vi. Sobre la repisa de la chimenea había una foto mía, de cuando era joven, de cuando Rubén y yo éramos novios. Llevaba el vestido azul que me puse en la feria del pueblo. Esa foto no existía en casa. Nunca supe que él la había conservado. Me acerqué y sentí un temblor en el pecho. Junto a la foto había una caja de madera con mis iniciales talladas: C. R. Al abrirla, encontré algo que no esperaba: títulos de propiedad, libretas de ahorro con mi nombre, documentos con firmas recientes y una carta escrita a mano. «Carla, esta era tu casa. La compré con lo que no podía darte frente al mundo. Me avergoncé de no haberte dado hijos, y busqué llenar ese vacío de la peor forma. Pero esta casa, este lugar, siempre fue tuyo. Aquí pensé en ti cada vez que huí de mis errores». Me senté en el sofá, deshecha. Lloré como no había llorado en años, porque en el fondo, a pesar de todo, Rubén me había amado. Pero su amor fue cobarde, egoísta, silencioso. Seguí revisando la caja y al fondo encontré un sobre amarillo, cerrado con cera roja. Lo abrí con las manos temblando y de adentro cayó una hoja. Y una fotografía borrosa, tomada desde una ventana. Era una imagen de Marisela, hablando con un hombre. No en el reverso Rubén. De la foto, Rubén había escrito algo aterrador: «Si muero de forma repentina, no fue por azar. Busca a este hombre. Él sabe la verdad». Me quedé paralizada. ¿Rubén había sido asesinado? ¿Rubén había sido asesinado? La pregunta me taladraba la cabeza mientras observaba esa fotografía borrosa una y otra vez.
El hombre que aparecía junto a Marisela era alto, con gafas oscuras, barba cerrada y una expresión seria. Pero Rubén lo había considerado una amenaza, lo suficiente como para dejarme esa advertencia. Volví a leer la nota. Si muero de forma repentina, no fue por azar. Rubén había muerto de un infarto, eso dijeron. Pero ahora no podía dejar de pensar en todo lo extraño que rodeó su fallecimiento. El día que murió, yo estaba en la cocina haciendo arroz. Él se levantó, dijo que le dolía un poco el pecho, pero que era por la cena pesada de la noche anterior. Tomó un vaso de agua, se sentó y se desplomó. Yo grité, llamé a emergencias, intenté reanimarlo, pero ya no respondía. Todo fue tan rápido. ¿Y si alguien había provocado ese infarto? ¿Y si esa muerte natural fue más bien una venganza? Sentí una mezcla de rabia y miedo. Tenía que saber más. Busqué en la caja de Cuernavaca por alguna otra pista y encontré un recibo arrugado de una consulta médica en una clínica privada. Fecha: 2 semanas antes de su muerte. En observación por posible envenenamiento progresivo. Revisar metales pesados. El nombre del doctor estaba tachado. Ahí supe que Rubén sospechaba de algo. Guardé los papeles en mi bolsa y volví a la Ciudad de México con un solo objetivo: descubrir quién era ese hombre y qué tenía que ver con Marisela. Pasé días investigando, fui al registro público, revisé papeles, pregunté a antiguos amigos de Rubén, y entonces lo encontré. En una foto vieja del cumpleaños 60 de Rubén, el mismo hombre con barba, parado al fondo. Pregunté por él. ¿Ese? Claro, es César, el primo de Marisela, pero dicen que antes fueron pareja. El estómago se me revolvió. ¿Pareja? Sí. Antes de que ella anduviera con Rubén, ese tal César vivía con ella, hasta que un día desapareció. Las piezas comenzaban a encajar. Rubén había sido engañado. Esa mujer no solo le había robado su fidelidad, su tiempo, su dinero, quizás también su vida. Y yo, la esposa, la que firmaba como cónyuge legítima en todos los papeles, estaba a punto de quedarme sin nada, mientras dos farsantes se repartían su legado. Ahí fue cuando lo decidí. No iba a quedarme cruzada de brazos. Guardé cada documento, cada prueba, cada recibo en una carpeta negra. Hice copias, las sellé, y consulté a una abogada jubilada, amiga mía, que había trabajado décadas en el Tribunal de Justicia. Cuando le conté todo, se quedó en silencio, y luego dijo: «Podemos armar un caso. Si pruebas que Rubén fue manipulado, presionado o incluso asesinado, el testamento puede anularse. Pero hay un riesgo. Si esto se hace público, esa niña va a quedar en medio. Estela, otra vez ese nombre, clavándome como espina. Lo sé, pero tengo que hacerlo», dije. Y justo cuando salía de la casa de mi amiga abogada, con la carpeta en la mano, sonó mi celular. «Número desconocido». Contesté. Una voz masculina, ronca, dijo: «Deje de escarbar, señora Ramírez, o va a terminar igual que su marido». «¿Cómo dijo?», pregunté con la voz firme, aunque por dentro ya se me habían entumecido los dedos. «Usted me entendió. Deje la caja cerrada, deje los papeles donde estaban y deje de hacer preguntas». Luego colgaron. Me quedé congelada en la banqueta. No era paranoia, no era fantasía de viuda despechada. Alguien me estaba vigilando. Respiré hondo. Metí el celular en la bolsa y caminé derecho a una papelería. Hice 3 copias más del expediente que estaba armando y las envié por mensajería a 2 personas de confianza y a una dirección que solo yo conocía, la de mi sobrina en Guadalajara, una abogada penalista que siempre me dijo: «Tía, si un día necesitas que alguien te defienda como fiera, me llamas». Esa noche no dormí. Cada sombra que se movía en mi ventana me parecía un espía. Cada auto que pasaba despacio me helaba la sangre. Pero no me iba a echar para atrás. Al día siguiente, fui al Ministerio Público. Presenté una denuncia por posible homicidio y fraude testamentario. La carpeta fue abierta. Me dieron un número de caso. No era mucho, pero era un comienzo. La sorpresa fue cuando la agente del MP, al ver la foto del sujeto con Marisela, arqueó una ceja y dijo: «Ese tipo
Me suena. ¿Sabe que está fichado por fraude y suplantación de identidad? Aquí mismo, en la delegación, tenemos registro de una investigación en 2017. Nombre: César Soto Gálvez. Soto, pariente directo de Marisela, hermano, primo, cómplice. Volví a casa con la cabeza hecha un caos. Mientras revisaba los papeles de nuevo, noté algo que antes no había visto. En uno de los estados de cuenta, Rubén había hecho una transferencia por 42.800 pesos a nombre de Kiese, GE Consultores, fechada solo 3 días antes de morir. ¿GE Soto Gálvez? Quería no era confrontarla, solo un primo, saber si era sabía parte que yo de algo sabía. más grande. Sí, Llamé a respondió Marisela. cortante. Necesito hablar contigo, en persona. Es sobre Rubén y sobre César. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué con César? Tú dime. Colgó sin decir más. No me importó. Me dirigí a su casa sin avisar. Al llegar, noté algo raro. La reja estaba abierta. Golpeé la puerta. Nada. Entré con cuidado. La sala estaba patas arriba. Papeles en el suelo. La televisión Gotas de tirada. Sangre en el marco de la puerta. ¿Marisela? Grité, con el corazón a punto de explotar. Avancé al cuarto. Todo estaba revuelto. No había señales de ella, ni de Estela. El closet estaba abierto y una maleta faltaba. Sobre la cama había una nota escrita con prisa. No era lo que creías. Perdóname. Cuida de ella si puedes. Era la letra de Marisela. Y entonces lo entendí. Habían huido. ¿Pero de quién? ¿Y por qué dejarme a mí esa nota? Corrí al cuarto de Estela. Estaba vacío, excepto por una mochila escolar en el suelo, y dentro una hoja de cuaderno arrancada. Con letra infantil decía: si me pasa algo, mi abuela es la señora Carla. Me tuve que sentar. ¿Abuela? ¿Ella sabía? ¿Rubén se lo había dicho? ¿Marisela también? Pero antes de que pudiera procesarlo, recibí un mensaje anónimo al celular. Sabemos dónde vive. No se meta más. Última advertencia. Ese mensaje fue la gota que derramó el vaso. Sabemos dónde vive. Ya no era una advertencia. Era una amenaza directa. Contra mí y ahora, posiblemente, contra una niña inocente que me había llamado abuela. La Carla de antes tal vez habría temblado. Habría cerrado la puerta con doble llave y se habría escondido debajo de la cobija. Pero no la Carla que Rubén traicionó. No la Carla que descubrió que fue engañada, reemplazada y usada durante años. Esa Carla ya no existía. Yo iba a llegar hasta el fondo. Decidí que no podía confiar en nadie más, ni en la policía, ni en las leyes que protegían a criminales con trajes caros. Me fui directo a la notaría donde Rubén supuestamente había modificado el testamento. Con una copia en mano, pregunté si esa firma había sido validada ahí. El notario, un señor de cabello blanco y lentes gruesos, revisó los sellos, frunció el ceño. Este testamento no fue firmado en esta oficina. El sello es falso. La firma está imitada. Esto es una falsificación muy bien hecha. Se me heló la sangre. ¿Entonces no tiene valor legal? Ninguno. Pero si usted demuestra que fue hecho bajo coacción, con dolo, y puede probar la falsificación, el testamento oficial también puede ser anulado. Y todo volvería al estado previo, es decir, a usted. Salí de ahí con la certeza de que el camino iba a ser más largo de lo que pensaba. Pero no estaba sola. Esa niña, Estela, me había dado algo que ni siquiera Rubén me dio. Una forma de seguir adelante. Algo por lo que luchar. Decidí moverme. Cambié de casa. Me fui unos días con mi hermana en Tláhuac mientras organizaba los documentos, protegía los archivos digitales y resguardaba la caja original en una pensión bancaria. Durante ese tiempo, empecé a recibir llamadas silenciosas. Una vez por la madrugada, tocaron la puerta y no había nadie. Dejaron una rosa negra en el tapete. Otra noche, me lanzaron una piedra con una nota que decía: «Deja de escarbar a los muertos», pero no me detuve. Seguí investigando a César Soto. Encontré una denuncia archivada en Veracruz por fraude inmobiliario y luego una nota de prensa en línea. Desaparece consultor financiero vinculado a red de lavado de dinero. Él no solo estaba involucrado con Marisela,
Era parte de algo mucho más grande. Mi amiga abogada me recomendó buscar a un periodista de investigación, uno que había trabajado casos de corrupción similares. Su nombre, Julián Ortega, del semanario El Foco. Lo contacté. Le mandé copias digitales, las fotos, la carta, el testamento falso, todo. Nos reunimos en una cafetería discreta en el centro. Lo reconocí por sus lentes de pasta y la libreta amarilla que sacó apenas me senté. Lo que tiene en sus manos, señora Carla, no es solo un caso de herencia, es una red de estafas, y creo que su esposo estaba siendo chantajeado o incluso usado como fachada para lavar dinero. Lo miré en shock. ¿Rubén? ¿Lavando dinero? Sin saberlo tal vez, pero la cuenta a nombre de S.G. Consultores está ligada a otras similares que están siendo investigadas desde hace meses. Si usted me permite, puedo publicar parte de esto. Tal vez eso haga que las ratas salgan de sus madrigueras. Lo dudé por un momento, pero luego pensé en Estela, en su dibujo, en esa frase: si me pasa algo, mi abuela es la señora Carla. Hágalo, dije. Pero oculte mi identidad por ahora. Quiero proteger a la niña. Entendido. Esa misma semana se publicó el artículo: Viuda descubre red de fraudes tras misteriosa muerte de su esposo. Notario involucrado. Testamento falsificado. Y entonces todo estalló. Marisela apareció, pero no como yo la recordaba. Estaba golpeada, demacrada, con una carta en la mano. Él viene por ti también, me dijo antes de desmayarse en la puerta de mi nueva casa. Marisela, grité al verla desplomarse en la entrada. Su rostro estaba amoratado, los labios partidos, el vestido desgarrado a la altura del hombro. La levanté como pude y la metí a la casa. Mi hermana me ayudó a acostarla en el sillón. Mientras buscábamos alcohol y gasas, Marisela abrió apenas los ojos y murmuró: Lo sé todo, Carla. Perdón, él viene por ti, por Estela. Tenemos que sacarla de aquí. ¿Dónde está tu hija?, pregunté, casi suplicando. A salvo, con mi prima en Oaxaca, pero ya no por mucho. Esa noche, entre sollozos y fiebre, me confesó lo que nunca imaginé escuchar. César no solo era mi primo, era mi expareja y mi verdugo. Yo fui su carnada con hombres mayores, con propiedades, con miedo a estar solos. Les daba cariño, atención, y él se encargaba del resto. ¿Y Rubén? Fue el único al que de verdad amé. Pero cuando supe que estaba casado, ya era tarde. Ya estaba embarazada de Estela. César me obligó a seguir el plan, o me la quitaba. La rabia me subía como fiebre por la columna. Entonces, ¿Rubén murió por ustedes? Ella negó con la cabeza, con lágrimas. Rubén murió porque descubrió que César estaba usando su nombre y sus cuentas para mover dinero sucio. Quiso salirse. Lo enfrentó. Me lo contó todo, 3 días antes de morir. ¿Y tú qué hiciste? Marisela me miró, derrotada. Hice lo que pude. Guardé pruebas. Le pedí que hiciera otro testamento, que escribiera cartas. Él dejó pistas, para ti. Yo sabía que tú sabrías encontrarlo, que tú podrías proteger a Estela si yo no podía. Tomé aire. Cerré los ojos. Ya no podía odiarla. Estábamos en el mismo barco, solo que en lados distintos del mismo naufragio. Le di refugio por esa noche. Dormí con un cuchillo bajo la almohada, por si acaso, pero en el fondo ya había tomado una decisión. No iba a huir más. A la mañana siguiente, Julián Ortega, el periodista, me llamó. Señora Carla, no quiero alarmarla, pero la publicación está causando mucho ruido. Alguien nos hackeó el servidor del semanario esta madrugada. Nos robaron archivos y 2 personas que iban a declarar desaparecieron. ¿Usted está bien? Sí, pero usted no puede quedarse donde está. Alguien está limpiando los rastros y usted es un testigo clave ahora. Esa misma tarde, la policía tocó mi puerta, pero no para protegerme. Señora Carla Ramírez, tenemos una orden para llevarla a declarar. Al parecer hay denuncias cruzadas por extorsión y difamación. César se estaba adelantando, invirtiendo los papeles. Pero yo ya había aprendido la lección más importante que Rubén me dejó.
Nunca confíes en las apariencias y nunca subestimes a una mujer herida. Me presenté ante el juez con la carpeta negra en las manos, la caja original de Rubén, las fotos, las pruebas de la notaría falsa y el testimonio de Marisela, grabado en video. Cuando el juez vio todo, pidió un receso, pero lo que nadie esperaba era que, en medio de la audiencia, se abriera la puerta y Estela entrara llorando, con un oficial de Oaxaca a su lado. Mi papá me dijo que la señora Carla era buena y que si pasaba algo malo, ella me cuidaría. El silencio en la sala fue absoluto, y el juez bajó la cabeza. Pero no era el final. En ese momento, otro oficial entró corriendo, gritando: «¡Se escapó! César Soto huyó del penal hace 3 horas». «¿Cómo que se escapó?», grité, poniéndome de pie como si algo me jalara desde las entrañas. El oficial asintió, jadeando. «Estaba en resguardo temporal. Logró sobornar a alguien. Robó un auto. Está armado. Y tenemos motivos para creer que vendrá por usted». La sala estalló en murmullos. El juez pidió calma. Yo agarré a Estela por los hombros y la abracé con fuerza. La niña temblaba, pero me miraba con la misma valentía que yo misma había sentido semanas antes, al abrir aquella caja de zapatos por primera vez. «Nos vamos de aquí ahora», le dije al oficial. «Lléveme donde pueda mantenerla a salvo». Marisela asintió. Iba tras nosotros, ya sin lágrimas, solo con determinación. Había despertado. Nos llevaron a un refugio temporal en Xochimilco, protegido por la fiscalía. Una casa anónima, sin señal, sin ventanas al frente. Ahí, por primera vez, las 3 compartimos un plato de arroz y huevo en silencio. Estela jugaba con su dibujo doblado. Lo abría y lo volvía a cerrar como si fuera un talismán. Esa noche no dormí. Algo me decía que él iba a venir, y no me equivoqué. A las 3:17 de la madrugada, un chirrido me despertó. Un coche. Luces que se apagaron al llegar. No se oyó motor. Solo el clic metálico de un seguro abriéndose con cuidado. Me acerqué a la ventana. El mismo rostro de la foto, solo que más demacrado. Ojos rojos. Una pistola en la mano. Entró por la parte trasera. Marisela me vio y asintió. Sabíamos qué hacer. Yo tomé a Estela y la metí al closet con una linterna. «No salgas hasta que yo regrese. ¿Me oíste? ¿Me va a pasar algo, abue?» «No, mi amor, tú vas a estar bien». Caminé con pasos firmes hacia la sala. César ya estaba dentro. La pistola apuntaba directo al pecho de Marisela. «¿Crees que vas a ganar con esas lagrimitas, escupió él. «Esto se acabó, César», le dije desde la puerta. «Ya no tienes control sobre nosotras», me apuntó. «Tú fuiste la que empezó todo esto, vieja metiche. Si te hubieras quedado con tu caja, Rubén estaría vivo». «No, César. Rubén estaría vivo si tú no lo hubieras envenenado como cobarde». Y entonces, antes de que apretara el gatillo, se oyó un estruendo. ¡Bang! Pero no fue César, fue Marisela. Había tomado el arma que escondíamos bajo la tarja de la cocina. Le disparó en la pierna. Él cayó al instante, soltando su pistola y gritando como animal herido. La policía llegó minutos después. Todo estaba grabado. Cada palabra, cada amenaza, cada lágrima. César fue detenido, esta vez bajo máxima seguridad. Marisela fue absuelta. Y yo por fin pude cerrar el capítulo más oscuro de mi vida. Pero lo más difícil aún estaba por decidirse. Porque el juez nos citó una última vez. Estela debía tener una tutora legal. Y ahí, frente a todos, Marisela se levantó, tomó mi mano y dijo: «Ella la eligió a usted. ¿Acepta ser su abuela legalmente?» Me quedé sin palabras, miré a Estela, y en sus ojos encontré algo que no tuve nunca. Una segunda oportunidad. Acepté. No con palabras, sino con un abrazo. Estela se lanzó a mis brazos y por primera vez en toda esta pesadilla sentí paz. Esa Una que no paz se compra real. ni se finge. La paz de saber que, después de tanta oscuridad, algo bueno había sobrevivido. El juez firmó la resolución ese mismo día. Yo
Carla Ramírez, sería la tutora legal de Estela Villanueva Soto. No como un castigo, no como una carga, sino como un acto de amor y reparación. Marisela, en un gesto que nunca olvidaré, me entregó una libreta con todas las cartas que Rubén le escribió durante sus años juntos. Para que tengas toda la verdad, aunque duela, me dijo. Y sí, dolía, porque en esas cartas descubrí a un Rubén diferente. Uno que dudaba, que se sentía culpable, que se rompía a pedazos intentando sostener dos mundos. Un Rubén que se arrepintió demasiado tarde, pero que al menos dejó las piezas necesarias para reconstruir lo que destrozó. El juicio por la herencia duró meses, pero finalmente, gracias a las pruebas, el testamento oficial fue anulado por falsificación. El Nuevo Testamento fue reconocido como válido. La casa de Cuernavaca, las cuentas y la propiedad en San Miguel pasaron a mi nombre. Y lo más importante, Estela fue registrada con todos sus derechos como heredera legítima también. César fue sentenciado a 27 años por homicidio doloso en grado de tentativa, fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. No salió en las noticias. Nadie lo lloró y a nadie le importó. Así suelen acabar los hombres que viven destruyendo la vida de los demás. Marisela decidió mudarse a Chiapas. Empezar de nuevo. Nos escribe de vez en cuando. Estela la quiere, pero sabe quién está a su lado cada noche cuando tiene pesadillas. Sabe quién la lleva al dentista, quién le compra sus crayolas y quién le revisa la tarea. Yo, Carla Ramírez, no soy perfecta. No fui madre cuando más lo soñé. Pero el destino, con sus vueltas torcidas, me convirtió en abuela cuando más lo necesitaba. Hoy, la caja de zapatos que inició todo está guardada en un armario. No la toco, no la abro, porque no necesito verla para recordar todo lo que aprendí. Que la verdad duele, pero también libera. Que no todos los finales felices vienen sin sangre, ni gritos, ni traiciones. Y que incluso en medio del engaño más profundo, uno puede florecer si se aferra a la dignidad. A veces, cuando Estela duerme, me siento en el balcón con un café y leo los diarios viejos de Rubén. Hay una frase que escribió una y otra vez en los márgenes. Lo que no pude darte en vida, te lo dejé en sus manos. Y entonces lo entiendo todo. Porque el verdadero legado de Rubén no fueron casas ni cuentas. Fue Estela. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero no fáciles. La calma después de la tormenta suele dejar escombros invisibles. Me costó aprender a ser abuela. Me costó dejar de ser solo, la esposa traicionada, para convertirme en alguien nuevo. Estela era inteligente, sensible, pero también arrastraba un dolor que no sabía cómo expresar. Una tarde, mientras doblábamos ropa en silencio, me preguntó, ¿tú querías tener hijos, abue? Sentí que se me quebraba la voz, pero le respondí con la verdad. Sí, mucho, pero no se pudo. ¿Y entonces por qué me cuidas a mí? Porque la vida me dio una segunda oportunidad, contigo. No dijo nada más, pero esa noche, por primera vez, me abrazó antes de dormir, sin pedirlo, sin explicarlo. Solo lo hizo. Y yo lloré en silencio en la cocina mientras lavaba un solo vaso. Decidí retomar pequeñas cosas que había abandonado. Volví a dar clases de apoyo en el centro comunitario, una vez por semana. Al principio llevé a Estela conmigo, pero pronto se hizo amiga de otros niños. Se reía, jugaba, dibujaba soles otra vez. Marisela nos escribía desde Chiapas. Nos contaba de su nueva vida vendiendo artesanías y cuidando a su madre enferma. Decía que había encontrado paz por primera vez desde que era adolescente. No pedía perdón constantemente. Simplemente vivía con dignidad. Y eso era suficiente para mí. Un día, Julián Ortega vino a visitarnos. Llevaba un sobre en la mano. Pensé que esto debería quedárselo usted. Adentro venía la edición impresa de su reportaje. En la portada, sin nombres, solo el título: La mujer que abrió una caja y desenterró la verdad. Gracias por no decir mi nombre, le dije. Usted ya hizo bastante. Ahora déjenos a nosotros contar su historia, para que otras no pasen lo mismo.
Esa misma noche, Estela me preguntó, ¿puedo abrir la caja? Me paralicé. ¿Estás segura? Asintió. La subí del armario. La dejamos sobre la mesa. Ella la abrió con cuidado, como si se tratara de una reliquia. Sacó la carta, el dibujo, la llave vieja y lo que quedaba del recibo del hotel. Todo esto es mi historia, ¿verdad? Sí, mi amor, y también la mía. Entonces ella me miró con esos ojos enormes y me dijo, cuando crezca, quiero ser fuerte como tú. Y fue ahí donde entendí que no había mayor justicia que esa. No había juez, ni sentencia, ni venganza que valiera más que ver a esa niña, segura, protegida, amada. Cerramos la caja juntas, esta vez no con dolor, sino con gratitud, porque algunas heridas no se cierran con puntos ni vendas, se cierran con presencia, con tiempo, con verdad, y yo había aprendido a perdonar, a Rubén, a Marisela, a mí misma. Los días empezaron a tomar otro ritmo. Ya no despertaba con miedo ni dormía con rabia. El silencio en casa dejó de sonar como vacío y se volvió paz. Estela comenzó a llamarme Abue, sin titubeos. Cada vez que lo decía, sentía que algo dentro de mí se restauraba, como si un hilo invisible tejiera de nuevo el tejido roto de mi corazón. Volví a tocar el piano, ese que había dejado empolvado en el rincón del comedor por años. Estela se sentaba a mi lado mientras yo tocaba canciones de antaño, boleros, rancheras suaves, melodías que mi madre me enseñó de niña. ¿Tú componías, Abue? Antes soñaba con hacerlo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque la vida me llevó por otro camino. Me miró en silencio, como siempre hace cuando está procesando algo más profundo de lo que aparenta. Todavía puedes. Y esas 3 palabras me retumbaron más que cualquier frase que Rubén me hubiera dicho en 4 décadas de matrimonio. Estela tenía razón. A mis 66 años seguía respirando. Y mientras respirara, podía crear, escribir, enseñar, amar. Empecé un taller de escritura para mujeres mayores en el Centro Cultural. Éramos 8 al principio, mujeres como yo, divorciadas, viudas, engañadas, invisibles, mujeres que habían guardado historias en el pecho por décadas. Cada semana compartíamos algo, y yo, sin decir nombres, conté la historia de la caja. Todas lloraron. Una me dijo, esa niña fue tu bendición escondida. Y sí, Estela fue ese regalo que llegó envuelto en escándalo, traición y tragedia, pero que trajo luz. Una mañana, mientras ordenaba papeles en la casa de Cuernavaca, esa que ya considerábamos nuestro refugio los fines de semana, encontré entre los libros viejos de Rubén una libreta que nunca había visto. En la primera página decía, para Carla, si algún día lo encuentras, es que ya estás lista. Eran fragmentos de canciones, notas sueltas, frases como, me dueles en el café de la mañana, te soñé en otra vida, donde no te fallé, te dejé cartas en la lluvia, y tú creías que era agua. No sé si eran para mí, para Marisela, para él mismo, pero las hice mías. ¿Esto lo escribió mi papá?, preguntó Estela. Sí. ¿Estaba triste? Mucho. ¿Tú también? Antes sí, pero ya no. Esa misma tarde, Estela me mostró dibujos de nosotras dos, recetas que íbamos escribiendo juntas, y al final, un cuento. Un cuento donde una niña se perdía en el bosque, pero era salvada por una bruja buena que vivía en una caja mágica. ¿Soy yo?, le pregunté sonriendo. No, eres tú, pero de antes, la que se convirtió en heroína. No le dije nada, solo la abracé, porque sin quererlo, sin buscarlo, me había convertido en eso. En la heroína de una historia que no elegí vivir, pero que decidí cómo terminar. Un domingo por la tarde, mientras Estela dormía la siesta y el viento mecía las cortinas de la casa de Cuernavaca, decidí escribirle una carta, no a ella, no a César, a Rubén. Sentía que, aunque todo había cambiado, aún tenía algo que decirle. Me senté con una hoja en blanco, saqué la pluma que él usaba para firmar los cheques en la ferretería y comencé. Rubén, no sé si algún día leerás esto.
desde donde estés, pero necesito escribirlo. Te amé más tiempo del que debería haber sido sano. Te perdoné cosas que aún hoy me cuesta entender. Me mentiste, me ocultaste, me dejaste sola, pero también me miraste como nadie más. Me cuidaste cuando estuve enferma. Me llamaste, mi Carla, incluso cuando ya tenías a otra en tu vida. No te justifico, no te absuelvo, pero te entiendo. Y quizá eso sea lo más difícil de todo. Entender que uno puede amar y odiar a la misma persona, que puede llorarla y al mismo tiempo reconstruirse sin ella. Tu caja no fue castigo, fue mapa. Gracias por dejarme la llave, no a una casa, a la verdad. Estela está creciendo fuerte. Tiene tus ojos, sí, pero Pregunta tiene mi mucho. carácter. Y dice que cuando sea grande quiere ser como yo. Esa frase valió más que cualquier testamento, cualquier cuenta bancaria, cualquier foto arrugada. Perdón por no haberte visto antes con claridad. Y gracias por darme, a tu manera, una familia que nunca imaginé tener. Descansa, que yo, al fin, también lo hago. Carla. Doblé la carta y la guardé en la caja de madera con mis iniciales. La misma donde Rubén escondió parte de su verdad. No necesitaba enterrarla, ni quemarla, solo dejarla ahí, donde debía estar. A los pocos días, Marisela vino a visitarnos. Estaba más tranquila, más suave. Me ayudó a preparar tamales para la venta que organizamos en el centro cultural. Nadie nos miraba como rivales. Éramos solo dos mujeres que habían sobrevivido a la misma tormenta. Esa noche, mientras veíamos a Estela dormir abrazada a su muñeca, Marisela me dijo: «Nunca te lo dije, pero cuando Rubén hablaba de ti, lo hacía con miedo. Miedo a que te fueras, miedo a que lo odiaras. Y tú nunca te fuiste». Me fui tarde, Marisela. Me fui por dentro mucho antes de que él muriera. ¿Y ahora? Ahora. Estoy volviendo. Nos dimos la mano, no como amigas, no hacía falta. Como dos mujeres que ya no se deben nada, pero que comparten algo más profundo que cualquier título. Una hija, una historia y un silencio sanado. Y entonces, como si el universo quisiera cerrarlo todo con poesía, Estela despertó y susurró medio dormida: «Abue, soñé que abrías otra caja, y esta tenía luces y canciones». Le acaricié el cabello y sonreí. «Esa la abriremos mañana». Abrimos la caja a la mañana siguiente. No era literal, era una caja claro. imaginaria, de esas que solo los niños, y los que han vuelto a hacerlo, pueden ver. Estela me trajo su cuaderno de cuentos y me pidió que le ayudara a inventar una nueva historia, una en la que ella era la heroína, y yo, su escudera. «¿Y quién es el villano?», pregunté. «El miedo», dijo sin pensarlo. Y ahí supe que esa niña, tan pequeña y tan sabia, ya había entendido lo que muchas mujeres aprendemos tarde, que el peor enemigo no siempre tiene rostro, sino forma de silencio, de vergüenza, de pasado. Escribimos juntas toda la mañana. Y cuando terminamos, Estela escribió una frase al final: «A mi abue Carla, que no le tuvo miedo al miedo». No pude contener las lágrimas, pero ya no eran de dolor. Eran de cierre, de ciclo completo. Ese mismo fin de semana hicimos una pequeña fiesta en el centro comunitario. Vendimos atole, pan dulce, tamales de rajas y hasta rifamos un par de libros de los que escribimos en el taller de mujeres. Estela leyó su cuento en voz alta frente a todos. No tartamudeó, no titubeó. Su voz llenó el salón como un canto. «¿Y cómo se llama tu historia, mi niña?», le preguntó una vecina. «Se llama La caja de mi papá». Todos aplaudieron. Y yo, sin decir una palabra, le apreté la mano. Habían pasado solo unos meses desde que abrí aquella maldita caja de zapatos frente al juez, pero me sentía como si hubiera vivido 1000 vidas desde entonces. Había pasado por la traición, el abandono, la humillación, el peligro, la pérdida, pero también por la resistencia, la valentía, el renacer. Ahora, cuando la gente me pregunta si extraño a Rubén, respondo sin rencor: extraño a quien creí que no era, al que fue. Y cuando me preguntan si perdoné a Marisela, digo: no tuve que hacerlo. Ella cambió y yo también.
Hoy, Estela y yo tenemos una rutina. Desayunamos avena con plátano, caminamos hasta la escuela, me abraza antes de entrar y me dice, «No te vayas muy lejos, abue». Y yo, aunque a veces me siento vieja, cansada, con el cuerpo más torpe que antes, me doy cuenta de algo. Ya no tengo miedo. Porque el miedo perdió poder el día que me enfrenté a mi verdad con los ojos abiertos. Y si esta historia sirve de algo, si alguien al otro lado la escucha, o la lee, o la vive en silencio como lo viví yo, que sepa esto. Nunca es tarde para volver a nacer. No importa cuán rota te hayan dejado. No importa cuántas mentiras se escondan detrás de tu espalda. No importa si todo lo que te dejaron fue una caja vacía. Si tú decides, esa caja puede ser el comienzo de algo nuevo, como lo fue para mí. Mi nombre es Carla Ramírez, y esta fue la historia de cómo perdí todo. Y lo después de aquel cierre tan necesario, pensé que todo sería estabilidad, pero no contaba con el olvido. No hablo del que uno provoca, sino del que te llega sin avisar. Ese que se mete en la cabeza como neblina, te hace dudar de palabras, de fechas, de ti misma. Una mañana estaba preparando el desayuno cuando olvidé cómo encender la cafetera. Así, de pronto, me quedé viendo el aparato como si nunca lo hubiera usado. Estela se dio cuenta. «Abue, ¿te sientes bien?» Mentí. «Sí, mi amor, solo estoy distraída». Pero no era distracción. Era algo que me venía acompañando en silencio desde hacía semanas. Pequeños olvidos, confusiones tontas, palabras que se me escurrían de la lengua como agua. Fui al médico. Podría tratarse de un deterioro cognitivo leve, me dijo con voz suave. Nada grave, pero conviene monitorear. Salí del consultorio con una mezcla de rabia y miedo. Había vencido a la traición, a un criminal, al sistema legal. ¿Y ahora tendría que pelear contra mi propia mente? No, no iba a permitirlo. Empecé a escribir cada día, incluso lo más insignificante, lo que comía, lo que soñaba, lo que me hacía reír. Quería dejarle a Estela un legado más claro, más fuerte, más duradero que cualquier cuenta bancaria. Quería dejarle mi voz. Y así nació lo que llamo el cuaderno de los días que importan. Ahí contaba desde mi primer beso con Rubén hasta la vez que me caí del columpio en la secundaria. Desde el aroma del arroz con leche de mi madre hasta la forma exacta en que sonaba la risa de Estela cuando le leía La peor señora del mundo. A veces escribía solo una línea. Hoy recordé tu nombre sin esfuerzo. Eso vale más que 1000 oraciones. Otras veces llenaba páginas enteras con cartas que tal vez nadie leerá, pero que necesitaba sacar de mi pecho. Estela se volvió mi aliada. Me ayudaba con la memoria como si fuera un juego. «Abue, ¿qué desayunamos ayer?» «Tamales». «¿Y con quién jugaste lotería el domingo?» «Con doña Toñita, que siempre grita, me lleva el diablo», cuando pierde. Nos reíamos mucho. Porque mientras el miedo del olvido rondaba como sombra, la risa era luz. Marisela me llamó una noche. «Te escuchas diferente». «Es que lo estoy envejeciendo, pero con dignidad y con libreta en mano». «¿Te da miedo?» «Muchísimo». «¿Y qué vas a hacer?» «Seguir contando la historia, antes de que se me escape». Ese fue el nuevo propósito, no quedarme en el pasado, ni vivir con miedo al futuro, sino capturar el presente, uno pequeño, dulce y doloroso día a la vez. Llenar ese cuaderno se volvió un acto sagrado. No era solo para mí, era para que Estela, cuando creciera, supiera quién fui. No solo la viuda, la abuela, la señora que olvida dónde dejó las llaves, sino la mujer que sobrevivió a su historia. Una tarde, en el taller de escritura, compartí un fragmento del cuaderno. Ayer recordé la voz de mi madre, no su cara, y sentí como si me abrazara desde el polvo. Hubo silencio. Luego, una señora de 72 años alzó la mano. «Carla, ¿y si todas escribimos lo que recordamos antes de que se nos borre?» Así nació el proyecto. Las que no queremos olvidar, un cuaderno por cada una, testimonios, recetas, insultos, canciones, apodos de la juventud, miedos ocultos, sueños abandonados y también
confesiones. Una admitió, Otra escribió que nunca su hijo amó a su fallecido marido. le hablaba en sueños. Yo conté que un día dudé de si Estela me amaba de verdad, y ella me lo confirmó con una sonrisa. Una periodista joven que se enteró del proyecto pidió entrevistarnos. Llegó con micrófono, cámara y preguntas blanditas. Pero cuando leyó nuestros escritos, se quebró. Mi mamá tiene Alzheimer, dijo, y nunca me habló de su vida. Ahora quiero que lo haga. Publicaron una nota en redes sociales, mujeres que luchan contra el olvido, escribiendo su verdad. Y se hizo viral. Nos llegaron cartas de mujeres desde Puebla, Guerrero, Chihuahua, incluso Chicago. Todas decían lo mismo. Yo también quiero dejar algo antes de que me borren. Estela me ayudaba a leerlas. Abue, hay muchas como tú. Y como tú, mi amor, nietas que necesitan saber de dónde vienen. Empezamos a reunirnos los domingos. Un salón lleno de mujeres de cabello blanco y libretas nuevas. No había reglas, solo un propósito: no dejar que el silencio ganara. En cada renglón derrotábamos al tiempo. En cada palabra recuperábamos un trozo de identidad. Y en cada historia yo volvía a nacer. Marisela incluso nos mandó un texto desde Chiapas. Se titulaba No fui la buena, pero no quiero ser la mala. Lo leímos en voz alta. Lloramos todas, porque ahí estaba su verdad. Entonces Cruda, lo supe. humana. No se trataba de no olvidar a Rubén. Se trataba de no olvidarme a mí. De ser, al final, más que la mujer de alguien. Más que una caja de zapatos. Más que una firma en un testamento. Ser Carla Ramírez. Mujer, maestra, escritora. Y la voz que muchas creyeron perdida. Una mañana, Estela me trajo un sobre amarillo, igual al que encontré en la caja de Rubén. ¿Y esto? Lo hice yo. Es mi ¿La caja, quieres? mi propia La abrí historia. con Cuidado. Dentro había dibujos, una carta y algo que me dejó muda. Una pulsera tejida con los colores del vestido que yo usé el día que me declaré tutora legal. Abue, si algún día se te olvida quién soy, ponte esta. Me temblaron las manos. ¿Oh, tienes miedo de que te olvide? Un poco, pero ya sé que eso no borra lo que vivimos. Y entendí, sin que ella lo supiera, que había absorbido la lección más poderosa de todas. La memoria no vive en la cabeza, sino en lo compartido. Ese fin de semana decidimos hacer un viaje, solo ella y yo, a Taxco, donde Rubén y yo fuimos una vez hace décadas. Quería que Estela viera el mismo cielo que yo miré cuando todavía creía que el amor duraba para siempre. Caminamos por las calles empedradas, comimos pozole blanco, compramos aretes de plata con forma de luna. Estela me tomó una foto frente a la iglesia, para que no se te olvide que estuviste aquí conmigo. Y yo le tomé una a ella, brincando en la plaza, con los brazos abiertos y el viento levantándole el vestido. De regreso, en el camión, me recargué en su hombro. Pensé en todas las mujeres que me precedieron. Mi madre, mis tías, mis vecinas, tantas que murieron sin contar su historia, sin dejar un solo rastro de lo que fueron, de lo que sintieron. Yo no sería una de ellas. Ese mismo día, imprimimos copias del cuaderno de los días que importan. Estela diseñó la portada. Título: Para cuando ya no esté, pero aún importe. Los regalamos en la feria del barrio. Un hombre se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mi esposa murió sin contarme lo que realmente sentía. Ojalá hubiera hecho algo como esto. Entonces supe que estábamos haciendo algo más que sanar el pasado. Estábamos sembrando futuro. Estela empezó a escribir cuentos para niñas que tienen abuelas que olvidan. Yo comencé a grabar audios contando mi vida, con mi voz, para cuando ya no pueda hacerlo en persona. Y juntas empezamos a construir una nueva caja, una que no guarde dolor, sino recuerdos elegidos, palabras sembradas con amor, verdades dulces, no escondidas, historias que importan, porque todo lo que no se cuenta se pierde, y ni ella ni yo queremos desaparecer. Un día me desperté con la certeza de que debía dejar todo listo, no por miedo, no por urgencia, por paz,
Fui al notario y redacté mi testamento. Nada complicado. Dejé claro que todo lo que tengo, la casa en Cuernavaca, los libros, los cuadernos, el pequeño ahorro en Banorte, será para No porque me Estela, pertenezca, sino porque lo construimos juntas. También indiqué que, al morir, quiero que se lea en voz alta una carta. La titulé «Esto es lo que sí quiero que recuerdes». Esa carta la escribí una noche, a mano, con mi mejor letra. Dice: Estela, cuando leas esto, ya no estaré. Pero no estés triste. Estuve contigo todo el tiempo que la vida me lo permitió. Y si me das chance, seguiré contigo en forma de recuerdo, de consejo, de canción mal cantada. Recuerda esto. No le debas amor a quien te lo exige a cambio de silencio. La dignidad no se discute, se defiende. Lo que otros llaman ruina puede ser el inicio de tu historia. No calles, ni cuando tiemble la voz. Fuiste mi luz después de una larga sombra. No fui la mejor abuela, ni la más paciente, pero fui tuya, como fuiste mía. Y eso, mi niña, nadie podrá borrarlo. Con todo lo que soy, Carla. Cuando terminé, la guardé en una caja madera nueva, clara, pequeña. La decoré con girasoles pintados a mano. Le puse un candado chiquito. Se la mostré a Estela. «¿Qué tiene?», me preguntó. «Cosas que te diré, cuando ya no pueda». Me miró en silencio. «¿Es una caja triste?». «No, es una caja valiente». La abrazó sin abrirla. «Entonces no la abriré hasta que sea muy fuerte». Sonreí. Ella entendía Ese más de mismo lo que mes, yo decía. en el taller, presentamos nuestros cuadernos frente a un grupo de estudiantes de secundaria. Fue idea de una de las hijas de las señoras del grupo, para que las generaciones nuevas escuchen a las que vinieron antes. Yo conté mi historia, sin nombres ni detalles legales, pero con todo el corazón. Al final, una chica se acercó y me dijo: «Mi mamá es usted». «¿Cómo así?». También recibió una caja, pero no se atrevió a abrirla. «Siempre me dice que no quiere saber la verdad». Le tomé la mano. «Dile que puede abrirla cuando esté lista y que no tiene que hacerlo sola». El eco de esas palabras me siguió toda la noche. Porque ahora lo entiendo. Mi historia no es única. Es una historia que muchas viven, pero pocas cuentan. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y trascender. Pasaron los años. Las arrugas se hicieron más profundas, el cabello más blanco, los olvidos más Pero frecuentes. también Se hizo más fuerte la certeza de que valió la pena luchar. Estela creció, cumplió 14, luego 15. Un día llegó con el uniforme de bachillerato y los ojos brillantes. «Abue, quiero estudiar psicología para ayudar a las personas a sanar como tú me ayudaste a mí». Tuve que sentarme, porque esa frase valía más que cualquier título, más que cualquier herencia. Era mi existencia, convertida en semilla. Volví a leer el cuaderno de los días que importan. Había páginas que ya no recordaba haber escrito. Algunas me hicieron reír, otras llorar, y otras me sorprendieron. Había una frase escrita en tinta azul, con letra firme, que decía: «El día que me olvide de mí, alguien recordará por mí». No sé si la escribí yo o si Estela lo hizo a escondidas, pero ahí estaba, una verdad tatuada en papel. Una tarde de otoño, mientras el viento arrastraba hojas secas por el patio de Cuernavaca, supe que había llegado el momento. «Es hora de que la abras», le dije. «¿Estás segura, Abue?» «Sí, ya eres fuerte». Estela fue hasta el armario y sacó la cajita de girasoles con el candado pequeño. Yo le entregué la llave, colgada en mi collar desde hacía años. Se sentó frente a mí, abrió la caja. Adentro encontró la carta, un listón azul que usé el día que me casé, una foto nuestra, de cuando tenía 8 años, abrazándome con el uniforme de la escuela, y un USB con audios míos contando anécdotas, canciones y hasta chistes malos. La escuché reír, luego llorar, luego abrazarme como si temiera que me deshiciera entre sus brazos. «Gracias por no dejarme sola, Abue. Gracias por no dejarme olvidar quién soy». Esa noche, Estela durmió conmigo, como cuando era niña y tenía pesadillas. Solo que esta vez
La que tenía miedo era yo. Miedo de que el tiempo me arrancara del todo, de que un día ya no supiera su nombre o el mío. Pero al despertarme, ahí estaba su cuaderno, sobre mi pecho. En la primera página decía: hoy Carla me dijo que soñó con su mamá y que se acordaba del olor de su sopa. Estaba escribiendo por mí, continuando lo que yo ya no podía. Ese era el legado, no los objetos, no las cuentas, la voz, y en esa voz viviremos ambas, aunque yo me apague, porque aprendimos que lo que se nombra no desaparece, y lo que se escribe no muere. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Los días se hicieron más lentos, mi cuerpo más frágil, la memoria más esquiva. A veces despertaba sin saber qué día era, o cómo se llamaba mi hermana, o si Rubén aún estaba vivo. Pero nunca, nunca olvidé el rostro de Estela. Ella lo sabía, por eso cada mañana me recibía igual. Buenos días, abue, soy Estela, tu nieta. Tu casa está aquí, y hoy es un buen día. Me lo decía con amor, como si fuera una oración sagrada, y lo era. A veces me sentaba a su lado mientras ella estudiaba. Ya estaba por terminar la preparatoria. Su cuarto estaba lleno de libros, post-its, libretas llenas de palabras que aún no entendía, pero que me llenaban de orgullo. Un día me dijo: abue, estoy escribiendo un libro. ¿Sobre qué? Sobre nosotras. ¿Yo salgo? Eres el principio. No dije nada, solo sonreí. Y entendí que eso era todo lo que necesitaba, ser el punto de partida de algo nuevo. Las otras mujeres del taller seguían escribiendo. Algunas habían fallecido, otras ya no recordaban ni por qué iban, pero ahí estaban, sosteniéndose entre ellas. Cantaban, se leían fragmentos, se acariciaban las manos sin decir palabra. Yo dejé de ir. El cuerpo ya no me respondía igual, pero mandaba notas de voz que Estela grababa por mí y reproducía allá. Mi última grabación fue corta, pero verdadera. Nunca permitas que nadie te convenza de que tu historia no importa, porque si tú no la cuentas, alguien más lo hará, y la va a contar mal. Estela la editó, la acompañó con música suave, y la subió a una página que ella misma creó para el proyecto. Se hizo viral. Gente de todas partes comenzó a mandar audios, de abuelas, de madres, de tías, de mujeres en hospitales, en cárceles, en asilos, todas queriendo hablar antes de ser silenciadas por la vida. Ella lo llamó Las voces que no se borran, y puso mi foto en la portada, la de mi rostro arrugado, con la mano sobre el corazón y la mirada firme. La última que me tomaron antes de que la enfermedad me obligara a guardar silencio definitivo. Pero para entonces ya había dicho lo necesario. Había sembrado en Estela la certeza de que se puede perder todo. Un amor, una casa, una historia, y aún así volver a empezar. Había escrito mi voz, y ella la hizo crecer. A veces me esfuerzo, pero solo salen suspiros. Estela dice que no importa, que ya dije lo esencial, que ahora me toca descansar. Me lleva al parque en las tardes. Me acomoda en una silla con ruedas que heredamos de una vecina. Me pone una manta sobre las piernas y me lee en voz alta, aunque a veces ya no entienda todo, pero sí entiendo su voz. Esa nunca se me olvida. Hoy te voy a leer tu cuento favorito, Abue, el del colibrí que no sabía cantar. ¿Te acuerdas que tú decías que eras ese colibrí? Que no cantabas fuerte, pero que escribías con el pecho. Sonrío, porque sí, lo decía. Estela escribe cada día, llena libretas como yo lo hacía, pero con más orden, más belleza. Le pone títulos a todo. Me cuenta que su libro está casi terminado. Va a llamarse La caja de mi abuela. Y aunque ya no puedo decirlo, sé que ella lo siente. Estoy orgullosa. Una noche me acomoda en la cama, me cubre con una cobija ligera, me besa la frente y me susurra: Abue, ¿puedo contar yo la historia desde ahora? Parpadeo. Una vez. Ella entiende. Desde ese día, Estela comienza a escribir desde su propia voz. Ya no es solo mi nieta, es mi continuadora, mi eco, mi futuro. Ahora escribe Estela.
Mi nombre es Estela Y esta es la Villanueva historia Soto. de cómo mi abuela me salvó la vida, mientras ella perdía la suya, pedacito por pedacito. Carla Ramírez fue la mujer más fuerte que conocí, no porque nunca lloró, sino porque lloró, gritó, sangró, y aún así eligió contar su historia. Me enseñó a no quedarme callada, a escribir aunque doliera, a nombrarme aunque el mundo intentara ponerme otros nombres. Me dio una casa, una historia, un apellido con orgullo y una caja. Una caja que al principio contenía dolor, pero que al final se convirtió en semilla. Hoy, cada vez que alguien me pregunta, ¿de dónde vienes?, respondo sin dudar, de una caja de zapatos que cambió una vida. Y luego cuento todo, desde el juicio, la traición, la niña, la carta, el disparo, el perdón, la risa, la pérdida, el cuaderno, la voz. Y termino siempre igual. Carla Ramírez fue mi abuela. No dejó riquezas, dejó algo mejor. Me dejó palabras, me dejó valor, me dejó su historia. Y ahora es mía. Desde que mi abuela dejó de hablar, algo nuevo nació en mí. No fue tristeza, fue urgencia. Urgencia por seguir lo que ella empezó, por no permitir que la historia de una mujer fuerte terminara en una cama silenciosa. Abrí un canal de audio llamado La Voz de Carla. Ahí subí todos sus relatos grabados, su carta final, sus frases escritas, incluso sus silencios acompañados de música En poco suave. tiempo, mujeres de todo México empezaron a enviar sus propias voces. Una señora de Tampico contó cómo su esposo la dejó por su prima y le quitó la casa, pero ella se quedó con el jardín, y ahí plantó flores que hoy vende en el mercado. Una joven de Oaxaca grabó el testimonio de su abuela que estuvo 25 años sin hablar, hasta que un día cantó una nana que nadie conocía. Una nieta de inmigrantes en Chicago escribió: «Mi abuela también dejó una caja, pero estaba vacía. Me toca llenarla yo». Cada historia era una caja, cada voz, una llave. Y yo entendí que mi abuela no fue única por lo que vivió, sino por atreverse a contarlo. Comencé a dar charlas en escuelas y universidades, no como escritora famosa ni como especialista, sino como heredera de una voz que no se dejó borrar. Una vez, al terminar una presentación en Iztapalapa, una mujer mayor se acercó y me dijo: «¿Tú eres la de la historia de la caja?». Asentí. Yo también tengo una caja, pero me da miedo abrirla. Le tomé la mano como lo hacía mi abuela. «No tienes que abrirla sola». Se quebró. Lloró. Me abrazó. Ese fue el momento exacto en que entendí lo que Carla había hecho. Ella sembró palabras en tierra que nadie quería tocar. Y ahora, cientos, miles de mujeres las están haciendo florecer. Publiqué el libro. Se llamó La caja de mi abuela. Cómo una mujer salvó su historia y la mía. Tuvo éxito. Pero eso no fue lo importante. Lo importante fue que en cada presentación, al terminar, alguien venía con una foto, una carta, una libreta, un dibujo, algo que había estado guardado demasiado tiempo, y me decían: «¿Puedo contarte mi historia también?». Y yo, como me enseñó Carla, decía lo mismo cada vez: «Claro, te escucho», porque escuchar fue su revolución, y ahora es la mía. A los 22 años me gradué. La ceremonia fue en una tarde lluviosa. Mis zapatos se llenaron de lodo. El maquillaje se me corrió con la humedad, pero nada de eso importó. Tenía en las manos el diploma y en el pecho a Carla. La llevé conmigo, no sus cenizas, no una foto. Llevé un cuaderno rojo, el mismo en el que escribía de niña, cuando apenas aprendía a narrar con ella. Ese día sentí que mi historia apenas comenzaba. No como una continuación de la suya, sino como una historia propia, nacida de la suya. La noche de mi graduación, me senté sola en mi habitación. Encendí una vela. Saqué una caja de madera que había comprado años atrás. Había escrito en ella: «Lo que soy». La abrí. Había cartas que me había escrito a mí misma cuando era adolescente. Frases que me repetía cuando sentía que no valía nada. Fotos con Carla en el taller, en el parque, en la cocina. Y una nota doblada que nunca recordé haber escrito. La abrí. Decía:
Un día serás la mujer que necesitaste cuando eras niña. Y ese día, Carla va a sonreír desde donde esté. No sé si lo escribí yo o si fue ella, pero sí sé que era cierto. Esa noche lloré como no lo hacía desde que partió. Pero ya no era dolor, era agradecimiento. Agradecimiento por haber tenido a alguien que me nombró antes de que yo supiera quién era. Hoy tengo 28 años. Trabajo acompañando procesos de escritura para mujeres mayores. Muchas llegan con miedo, otras con vergüenza. Algunas no han contado su historia nunca. Otras la han contado tantas veces que ya no saben si es real. Y todas, sin excepción, guardan algo en una caja. Una vez, una señora me dijo: «Yo no tengo nada que contar». Le di una hoja en blanco. Media hora después, escribió una frase que decía: «Una vez fui feliz en una cocina donde no me gritaban». Y eso bastó, porque toda historia importa. Ese es el legado de mi abuela, no el juicio, no la traición, sino esto, que cuando una mujer abre la caja y encuentra su voz, el mundo tiembla, y yo estoy aquí para sostenerla mientras tiembla. Una mañana cualquiera, me llamaron de un centro comunitario en Milpa Alta. Tenemos una niña de 8 años que no habla desde hace meses, pero dibuja cajas, cajas. Fui de inmediato, la encontré sentada en un rincón, abrazando su mochila. No me miraba, solo tenía una hoja en las manos, donde había dibujado una caja abierta, con rayos saliendo de ella. Dentro, una palabra escrita con letra temblorosa: «Mamá». Respiré hondo. Me senté a su lado, sin decir nada. Saqué mi cuaderno rojo. Escribí una frase y se la mostré. Yo también guardé muchas cosas en una caja. Me miró por primera vez. Sus ojos eran idénticos a los míos, cuando tenía su edad. Durante semanas volví a verla. A veces solo dibujábamos. O leía en voz alta. O simplemente nos sentábamos en silencio. Un día saqué una caja pequeña, forrada con papel craft y flores secas. «Es para ti, pero solo tú decides cuándo abrirla». No dijo nada. Pasaron 3 días. La trabajadora social me llamó. La niña vino corriendo, traía la caja en las manos y gritaba: «¡Quiero contarle mi historia!». Lloré, porque en ese instante entendí que el ciclo se había cumplido. Carla me salvó a mí, yo a esta niña, y ella, quién sabe a cuántas más. Volví a casa esa noche y saqué el cuaderno rojo. En la última página escribí: «Cuando una caja se abre, no solo libera objetos, libera voces, y las voces salvan generaciones». Luego lo cerré, lo guardé en mi librero, y me prometí no escribir más durante un tiempo, no porque ya no tuviera qué decir, sino porque ahora era tiempo de escuchar. Una mañana de enero, al volver del centro comunitario, encontré en mi buzón un sobre beige, sin remitente. Estaba algo rasgado por las esquinas, como si hubiera viajado mucho antes de llegar a mí. Al abrirlo, encontré una hoja escrita a máquina, con tinta ya deslavada. Arriba decía: «Para Estela, si algún día encuentra esto». Mi corazón dio un salto. La letra no era de mi abuela. Leí la carta completa en silencio. Mi nombre es Laura Carrillo. Fui amiga cercana de Carla Ramírez durante su juventud, mucho antes de que ella conociera a Rubén. Vivimos juntas en una pensión de mujeres en Puebla cuando teníamos 19 años. Compartimos risas, secretos y también un pacto. Si una de las dos desaparecía sin dejar rastro, la otra escribiría la historia para que no se perdiera del todo. Un día, Carla simplemente se fue. Dejó una nota que decía: «Me voy a donde nadie me conozca, para inventarme de nuevo», y se llevó una caja de madera. Años después, supe de ella por las noticias del juicio. Supe que sobrevivió a cosas terribles. Supe que resistió. Y entonces entendí por qué se fue. No quería que la historia que le impusieron fuera la única que se contara. Por eso te escribo, Estela, porque tú eres prueba viva de que lo logró. Carla no huyó. Carla sembró silencio, para que un día tú lo llenaras de voz. Gracias por cumplir su pacto. Con cariño, Laura. Me quedé inmóvil. ¿Mi abuela había huido? ¿Tenía otra vida antes de Rubén?
¿Otra historia que nunca me contó? Una parte de mí se sintió herida. ¿Acaso no confiaba en mí? ¿O simplemente no quería que la historia anterior pesara más que la nueva? Guardé la carta en el cuaderno rojo y entendí que todas las mujeres guardamos secretos, no por cobardía, sino por supervivencia. Esa carta no borraba nada, solo agregaba una capa más. Carla fue muchas cosas, y yo soy heredera de todas ellas. Decidí hacer un ritual, no religioso, no formal, un ritual con alma. Fui al terreno donde Carla me llevó aquella vez, el que había heredado de su madre pero que nunca construyó. Estaba cubierto de hierba alta, con un árbol torcido al centro. En silencio, sembré un pequeño rosal que ella había plantado en una maceta, años atrás. Alrededor del rosal coloqué 7 cajas. Cada una contenía algo simbólico. Una carta sin destinatario. Una libreta con una sola palabra escrita: resistir. Una piedra con el nombre de cada mujer que había contado su historia en nuestros talleres. Una foto de Carla en blanco y negro. Un pedazo de tela bordado con su inicial. Un pañuelo con perfume viejo. Y una vela apagada. Encendí la vela. Me senté frente a todo y le hablé. Abue, te convertiste en muchas cosas. En voz, en viento, en semilla, pero sobre todo en raíz. El viento sopló con fuerza. Las cajas crujieron, las flores se movieron. Y no sé si fue su gestión, pero sentí que estaba ahí, no como fantasma, no como memoria, sino como fuerza. Detrás de mí, sin avisar, se sentaron algunas mujeres del taller. Una de ellas traía un tamborcito, otra más, un cuaderno, solo el silencio. Y empezaron a leer frases que escribieron para Carla. Frases como: gracias por dejarle tu voz a Estela. Gracias por enseñarnos que la caja no era el final, sino el principio. Gracias por recordarnos que la palabra más peligrosa es la que no se dice. Yo no podía hablar, solo llorar, no de tristeza, sino de algo más profundo: honra. Ese día entendí que el linaje no siempre es de sangre, a veces es de voz. Y yo había heredado una cadena de mujeres que se salvaron unas a otras narrando lo innombrable. Al terminar, cada una dejó algo en una nueva caja, vacía al principio, llena al final. La enterramos bajo el rosal y prometimos no abrirla nunca, porque esa caja ya estaba completa. Una productora independiente escuchó hablar del libro. Me buscaron. Queremos contar tu historia en un documental. No es mi historia, respondí. Es la de Carla. Y de muchas más. Por eso mismo, queremos mostrar cómo una sola mujer puede encender miles de voces. Acepté. Pasaron meses entrevistando a las mujeres del taller, a maestras, vecinas, incluso al juez retirado que había estado en el juicio de Carla. Él, ya viejo, pidió decir unas palabras frente a cámara. Nunca había visto a una mujer tan tranquila mientras le decían que no le quedaba nada. Ahora entiendo que sí le quedaba el valor y la pluma. El documental se llamó La caja de Carla. Lo estrenaron en un festival local. Yo no esperaba mucho, pero las funciones se llenaron. Gente de todas las edades lloraba. Mujeres me tomaban de la mano al salir y decían: yo también tengo una caja. Mi mamá era como Carla. Nunca supe que podía hablar, hasta ahora. El documental llegó a plataformas digitales, y lo que empezó como un susurro se convirtió en corriente. La historia cruzó fronteras. Desde Colombia, una mujer escribió: aquí también nos dejan cajas vacías, pero con tu voz empezamos a llenarlas. En España, un colectivo de mujeres organizó una lectura pública. En Argentina se formó un círculo llamado Herederas del Silencio. Pero lo más poderoso fue lo que pasó en una escuela rural en Veracruz. Una maestra proyectó el documental y al día siguiente, las niñas de 6º año llevaron a clase cajas decoradas con frases como: aquí guardo lo que quiero decir. Mi caja no es para esconder, es para empezar. Esto es mío, y vale. La maestra me mandó fotos. Yo las imprimí y las colgué en mi estudio. Cada vez que dudo, cada vez que me tiemblan las manos al escribir. Miro esas cajas de colores y me repito:
Esto empezó con Carla, pero ya no es de ella. Ahora es de todas, y sé que hice lo correcto. Volví al lugar donde me dejaron cuando era niña. La casa estaba abandonada, las ventanas rotas, el jardín cubierto de ramas secas, pero el portón oxidado seguía ahí, el mismo color rojo opaco, la misma reja torcida que vi aquella vez, entre lágrimas. No iba por nostalgia, ni por dolor. Iba a cerrar el círculo. Entré. Había polvo por todas partes. Y en una esquina, un banco de madera donde alguna vez me senté esperando a alguien que nunca llegó. Me quedé ahí unos minutos, y por primera vez no lloré. No sentí rabia, solo comprensión. Ese lugar ya no era una herida, era el punto de partida. Saqué una pequeña caja de cartón que llevé conmigo. Adentro había una carta, escrita por mí, pero dirigida a la niña que fui. La dejé sobre el banco, la cerré. Y me fui sin mirar atrás. Sino porque ya no había nada que buscar ahí. De camino a casa, recordé algo que Carla me dijo una vez, cuando yo era adolescente, y le pregunté si todavía le dolía lo que Rubén le hizo. Me miró, tomó su té y dijo: «Hay heridas que no se cierran, pero aprenden a respirar». Esa frase me acompañó siempre. Y hoy entiendo lo que significa. Mi historia tiene cicatrices, pero ya no sangran, ya no me detienen. Ahora me recuerdan de dónde vengo y lo lejos que he llegado. Al llegar a casa, encontré en mi correo una solicitud de traducción. Querían publicar el libro en francés, luego en portugués, luego en inglés, y supe que la voz de Carla seguía viajando, traspasando fronteras, tocando cajas cerradas en otros idiomas. Yo no tengo hijos, y no sé si los tendré, pero si un día una niña me pregunta, ¿qué heredaste tú?, le diré, una historia, una caja, y el valor de abrirlas. Hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos. El altar ocupa toda mi sala. Veladoras, papel picado, flores de cempasúchil y un aroma dulce a pan horneado. En el centro está la foto de Carla, no la del juicio, no la del taller, una que yo misma tomé cuando cumplió 70 años, sonriente, en bata, con las manos llenas de harina. A su lado puse una caja pequeña, forrada en tela morada, sellada con listón rojo. Nadie sabe qué hay dentro, ni siquiera yo. La llené con cartas de mujeres que nunca la conocieron, pero la agradecen. Una niña de Oaxaca escribió: «Gracias por abrir tu caja, Carla. Ahora yo no tengo miedo de abrir la mía». Y entonces supe que ella nunca murió, porque hay vidas que no terminan con la muerte. Hay vidas que se convierten en semilla. Me siento frente al altar y escribo una última carta. No para ella como mi abuela, sino para ella como mujer, como sobreviviente, como vos. Querida Carla, hoy te pienso no con dolor, sino con honra, porque rompiste el ciclo, porque enseñaste que una caja vacía puede pesar más que 1000 maletas llenas, porque nunca te rendiste, aunque te dejaron sin techo, sin esposo y sin nombre, porque me diste la historia que nadie más se atrevió a contar, y porque me convertiste en quien soy, no una víctima, no una huérfana, sino una narradora de heridas que se convierten en luz. Perdón por no haberte visto antes con claridad, y gracias por darme, a tu manera, una familia que nunca imaginé tener. Descansa, que yo, al fin, también lo hago. Estela. Cierro la carta, la quemo frente a su foto. El papel se convierte en cenizas, las cenizas suben con el aire, y por un instante, juro que huelo su perfume, ese aroma viejo que usaba cuando quería sentirse fuerte, y sonrío, porque sé que está aquí, no solo hoy, siempre. Epílogo. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, miro por la ventana de mi departamento. Afuera, el sol se pone sobre la Ciudad de México. Las luces empiezan a encenderse, una por una, como pequeñas historias que despiertan en la oscuridad. Pienso en todas las mujeres que me han escrito, en todas las cajas que se han abierto, en todas las voces que ya no callan. En esa mujer de 66 años que un día se paró frente a un juez, recibió una humillación disfrazada de herencia y decidió
que eso no sería su final, sino su comienzo, porque Carla Ramírez no fue solo mi abuela. Fue la primera mujer que me enseñó que una historia puede salvarte, que las palabras pesan más que el oro, y que cuando abres una caja, no siempre encuentras lo que esperabas. A veces encuentras algo mejor, la verdad. Y con la verdad en las manos, puedes reconstruirlo todo. Hoy, cada vez que una mujer me escribe diciendo, yo también tengo una caja, le respondo lo mismo que Carla me habría dicho, entonces, ábrela, pero no sola, nunca sola, porque esa es la lección. No se trata de ser valiente en soledad, se trata de encontrar a las otras, las que también temblaron, las que también dudaron, las que también guardaron secretos en cajas polvorientas, y juntas, abrir, juntas, contar, juntas, sanar. Mi nombre es Estela Villanueva Soto, y esta fue la historia de cómo una caja de zapatos cambió mi vida, y la de miles más. Gracias por escucharme, gracias por leerme. Y si tú también tienes una caja, ya sabes qué hacer. Ábrela.